interesante, nuestro amigo que nos visita acá al estudio, economista, profesor universitario, José Manuel Puente. Ha dado clase en Hogwarts, mentira, pero muy acostumbrado. Bueno, sí, Hogwarts está filmado ahí. Se parece, ¿verdad? Es increíble. Es filmado en Oxford. Bueno, yo soy fan de Harry Potter. Me parece que esta mujer que lo escribió es una genio. En un tren que se retrasó, escribió todo el plot completo hasta el final y después, bueno, lo desarrolló. Imposible escribir todo eso. Era profesora de idiomas y no tenía cómo subsistir. Y era, bueno, tuvo que escribir su primer libro en máquinas, en mecanografía, esas de teclas, y lo mandó a 10 editoriales hasta que una, afortunadamente para ellos, la aceptó y es de las mujeres más ricas del mundo, más que la reina de Inglaterra. Pero en verdad que tiene una magia como todo eso. Ella es una buena muestra de que a veces... J.K. Rowling. Sí, de que uno no fracasa, sino que el éxito se rezaga en el tiempo. Entonces hay que seguir luchando. Keep fighting. Seguir luchando hasta lograr el objetivo. Never give up, never give up, never give up, dice Churchill. Bueno, vamos a hablar un poco de Venezuela, José Manuel. Tenemos una inflación altísima, no creo que llegue todavía a hiperinflación. Eso de verdad que nos destruyó la economía. Afortunadamente se dolarizó de facto y tenemos transacciones que se trata de mantener el bolívar, pero es difícil pues hacer el seguimiento. Yo tengo una aplicación que me dijeron el otro día para hacer cambio y me tiene como mortificado porque todo el día se subió. Entonces estoy a punto de quitarla porque, oye, ¿por qué va a seguir subiendo el bolívar dólar? Antes con la ignorancia me protegía. No sé, ¿qué piensas tú, por favor? No, seguro. A veces es mejor no saber. Es mejor no saber. Sí, no, la economía, de manera resumida, la economía muestra indicadores tempranos, porque no hay dato oficial, que en el primer trimestre del año la economía tuvo una contracción, una moderación importante del crecimiento, se contrajo en menos 8.3%. Eso coincide con la información que ofrecen las cámaras y con Secomercio. Con Secomercio informa que para el primer cuatrimestre del año, restaurantes se pudo haber contraído 68%, wow, licores 57%, servicios 55% y vestido 48%. Inclusive por regiones lo han medido ellos. Ven una caída en el comercio, en Oriente de 44%, en Occidente de 34%, y en la zona central de productos 21%. No, en términos comercio. Y el más afectado, y lo hablamos ahorita en el negro, como diríamos en medios, del 68%. ¿Cuál? La caída en restaurantes. Sí, eso fue lo primero que me dijiste, restaurantes 68%. Bueno, Bloomberg sacó un artículo hace poco sobre los restaurantes venezolanos, pero hablaba más que todo de la grúa que cerró, pero ya en estos días, haciendo seguimiento, hoy cerró un restaurante que era buenísimo de milanesa, sí, están cerrando algunos, pasas al lado y dices, bueno, cerró, ¿por qué? Bueno, me imagino es la caída del consumo, la caída de la inflación, también del poder adquisitivo y la exceso de oferta, porque son los mismos comensales, claro, para 200 ofertas de restaurantes. ¿Cómo manejas esa data? No, así es, Pedro. Es el otro factor que mencionábamos, moderación del crecimiento de la actividad económica, pero también un incremento importante en el ritmo inflacionario. Para mayo no tenemos dato oficial, tenemos dato extraoficial, pero la inflación intermensual del mes de mayo fue 7.6% y eso hizo que la anualizada subiera a 458%. Venezuela tiene hoy la inflación más alta del mundo. Wow. Y entonces eso está golpeando muy fuertemente a la capacidad de compra de los salarios y ahí tú tienes una moderación del consumo y ese consumo está correlacionado con el bajo nivel de actividad de muchos rubros como el sector restaurante. La gente no tiene dinero, no puede ir a los restaurantes y si la gente no va a los restaurantes, esos restaurantes tienen que reducir su tamaño de producción o cerrar. No llega a hiperinflación, ¿no? No, todavía estamos lejos, pero estamos lejos, pero hay probabilidades de que pudiéramos entrar. Yo espero que no. En el mes de enero tuvimos 39% de inflación. Sabes que la línea de Bohr es 50%, el acuerdo teórico es 50%. Yo espero que no volvamos a caer. De hecho, después de haber vivido la segunda inflación más larga en la historia del planeta, después de Nicaragua, 4 años y varios meses, volver a caer en hiperinflación sería una catástrofe humanitaria. Y algo pasa, cuando entras en hiperinflación como que escala exponencialmente, ya no sigue la aceleración que tenía antes como más gradual, sino que te vas como para el infinito, es una cosa que no para. Pero las sociedades que caen en inflación nunca vuelven a ser las mismas. Uno revisa la literatura económica en todos los países de América Latina que vieron hiperinflaciones y esas sociedades siempre quedaron muy golpeadas porque es una destrucción masiva de riqueza
y es un proceso que empobrece a toda la sociedad, a los ricos, a la clase media y sobre todo a los más pobres. Mira, como intelectual, académico, profesor, te voy a hacer una pregunta antipática, pero contéstame académicamente. Aquí en Venezuela vemos la cesta petaria que está en dólares y hay inflación en dólares, pero tú no puedes decir que hay inflación en dólares. Vamos a ponerlo por partes. Una zancadilla aquí en el estudio. Ay, perdón. Por favor. Bienvenido. Académica. Los académicos estamos acostumbrados a preguntas difíciles. Ese es tu trabajo y está muy bien. Vamos por partes muy brevemente. Primero, sí hay inflación en dólares, porque Estados Unidos y Europa están viviendo en el año pasado y este año la inflación más alta de los últimos 40 años. Eso es una realidad. Sin embargo, el factor fundamental que afecta la estructura de precios en Venezuela es el tema inflacionario asociado a la apreciación del tipo de cambio. Cuando tienes tipos de cambio muy baratos, artificialmente sostenidos muy bajos, los tipos de cambio viven un proceso de apreciación y la gente percibe que tienes una inflación en dólares porque cada vez necesitas más bolívares para comprar los mismos dólares, pero lo que tienes es un problema de apreciación del tipo de cambio. O sea, el fenómeno es un poco diferente a la explicación, pero intuitivamente lo que la gente percibe es que hay inflación en dólares. Y conclusión, uno podría concluir que hay un factor de inflación en dólares y un factor de apreciación del tipo de cambio que te obliga a tener cada vez más bolívares o destinar más bolívares para comprar los mismos rubros en dólares que comprabas el mes pasado. Pero ocurre algo, que la gente tiene capacidad de compra porque tú dices, bueno, voy a un local y me cuesta unos M&M's, por decir algo, $3, y si los pido por Amazon, $1 más 30 centavos, me sale mucho más barato traérmelos por Amazon directo. Entonces hay una competencia fuerte entre lo importado, por lo menos se puede hacer, si no estarían atrapados en eso. Y eso también, la ley de oferta y demanda, y Adam Smith. Absolutamente. Que te obliga a los comercios a bajar un poco el precio. Sí, pero sin lugar a dudas hay una caída en empobrecimiento de la sociedad venezolana. En COVID, que es la encuesta social más importante que se hace en Venezuela, acepta, y creo que es lo riguroso, que con el ligero crecimiento que tuvo la economía en el 21 y 22, pudo haberse recuperado el ingreso de algunas familias. Pero todavía para el 21-22 estamos hablando de 80% de la población venezolana que vive por debajo de la línea de pobreza. Si hay un 80% de la población que está execrada de todos los beneficios o disfrutes de compras de bienes y servicios, automóviles, restaurantes de lujo, bebidas alcohólicas de alto nivel, etcétera, etcétera, y hay un empobrecimiento general de la población que en este momento Venezuela tiene el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Por primera vez en la historia tenemos un salario más bajo que los haitianos, que los cubanos o los hondureños. Y en cuanto al petróleo, los ingresos petroleros, gracias a Chevron, como le dicen aquí, Chevron, que, bueno, les dieron el permiso para seguir trabajando el petróleo venezolano, se está tratando de abrir gas natural, Total Petroleum, Repsol, también la italiana. ¿Cómo está afectando eso a los ingresos? ¿Tenemos posibilidad que aumenten para después ese dinero pueda servir a la población venezolana? Sí, eso es un buen punto, Pedro. Lo que hemos medido es que la facturación de PDVSA en el primer cuatrimestre del año, del 2023, cae en 16.3%. Y esto es básicamente asociado a una caída del precio de la cesta venezolana del Merey, que cayó en 21%, y a pesar de que Venezuela produjo más petróleo en ese periodo, y hubo un alza del 11% en la producción, la caída en los precios un 21% hizo que el P por Q, el precio por cantidad, cayera y la facturación de PDVSA cayera en un 16%. Y la hipótesis de trabajo es que la moderación o recesión o contracción de la actividad económica en el primer cuatrimestre está muy correlacionada con la caída de la facturación petrolera. Conclusión, el petróleo todavía sigue teniendo el poder de arrastrar esta economía en positivo o en negativo, y en este caso, como cayó el precio, la arrastró en negativo y se generó un nuevo ciclo de moderación del crecimiento económico. Por la gran volatilidad que tiene el petróleo, pero siempre el Merey se ha comportado muy parecido al West Texas. Están correlacionados. Muy correlacionados, pero más o menos se ha mantenido igual este precio del West Texas. En cambio, la cesta Merey, ¿por qué? Porque como tenemos sanciones, quizás eso haga más difícil venderlo y baje el precio y afecta el precio Sin lugar a dudas, las sanciones afectan, pero también es cierto que el Merey, el crudo venezolano, es un crudo de peor calidad que se vende a un precio menor en los mercados internacionales a lo que es el West Texas o el Brent. Tenemos mucho petróleo, tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo,
pero nuestro petróleo es petróleo pesado, que no es de tan alta calidad como el que producen otros países. Pero tenemos dónde refinarlo, ¿no? La capacidad de refinación también se vio mermada. De hecho, tenemos problemas serios de gasolina. Yo ayer publiqué en mi Twitter que Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo y sin embargo los venezolanos tenemos racionamiento de gasolina y tenemos que hacer colas de horas para abastecer gasolina. Inclusive a veces la dolarizada tenemos que hacer colas de buen rato. Y básicamente es porque hemos perdido gran parte de la capacidad de refinación y de producción de combustible a pesar de tener las principales reservas de petróleo del mundo. Con esto cierro. Arabia Saudita, que tiene menos petróleo que nosotros, tiene reservas petroleras menores a la nuestra, produce 10 millones de barriles por día de petróleo. Nosotros que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo producimos no más de 735.000 barriles, eso para mayo, que hubo un ligero crecimiento. Entonces, cuando calculamos el coeficiente de reservas sobre producción petrolera, Venezuela tiene sin lugar a dudas el coeficiente más bajo de todos los países petroleros del mundo. Interesante. Mira, ya para cerrar, como dices tú, en cuanto a lo que significa la exportación venezolana, hemos tenido distintos entrevistados aquí con Industria, de Fedecámara, que dicen que ha aumentado y ABEX, que ha aumentado la exportación de algunos rubros venezolanos y productos terminados. Hemos aumentado lo que son maderas, una asociación de cangrejos que se abrió ahorita allá en el Zulia. Muy rentable, cangrejos y camarones. Cangrejos y camarones, algas en Margarita y una producción muy bonita además. Bellísimo. En verdad que me llena de orgullo, pero sí hay ciertos productos que están saliendo adelante por Venezuela, ¿no? A pesar de la adversidad, a pesar de la política económica muy mal implementada, muy mal hecha, muchos sectores están moviéndose. Y tú hablaste de las camaroneras, tú hablaste de los cangrejos, hablaste de maderas, y Venezuela sigue teniendo unos potenciales extraordinarios en frutas tropicales, en turismo. En la medida que el tipo de cambio se devalúa, Venezuela se hace más atractiva por precios, Los Roques, Canaima, Margarita. Turismo. Qué bien que lo nombra. El petróleo que no se agota. Y vuelos que están abriendo directo, que nos ayuda a traer turistas para Venezuela con sus dólares, euros, divisas. Absolutamente. El turismo es el petróleo de España. Y España genera riqueza y una sociedad de bienestar, entre otras cosas, gracias al turismo. Nosotros tenemos un gran potencial en ese sector, pero también podemos hablar, como te decía, de frutas tropicales, de petroquímica, el sector conexo a petróleo, e inclusive la ubicación geográfica de Venezuela es extraordinaria, al norte del sur. Ese hub que es hoy Panamá, podríamos hacerlo nosotros mucho mejor si tuviéramos la infraestructura de puertos y aeropuertos. Es decir, a Venezuela el problema no es que no tiene potencial, lo que le sobra es con qué. Pero tenemos que hacerlo realidad. Hay un dicho por ahí, pero bueno, no lo vamos a repetir. Mira, José Manuel, te veo más optimista. Para mí es un placer tenerte aquí. Gracias por haber venido y en verdad que nos ponemos al día en muchos temas. Y gracias por ese nuevo optimismo que te veo. No levantes la ceja, ¿sabes qué hacer? No, claro que sí, y gracias, Pedro, un gusto como siempre compartir con ustedes y conversar, es muy grato las conversas aquí. Sí, es bueno. José Manuel Puente, economista y profesor universitario. Vamos a una pausa y regresamos con más.